En 1980, un pequeño pueblo rodeado por bosques densos comenzó a vivir una inquietud silenciosa que lo marcaría para siempre. No existían registros oficiales que explicaran lo que estaba ocurriendo, tampoco informes completos que describieran con precisión los acontecimientos. Sin embargo, cada habitante recordaba la misma figura, una anciana que aparecía sin previo aviso, siempre encorvada, siempre caminando lentamente, como si conociera cada rincón del lugar, desde mucho antes de que alguien la viera. Su gorro rojo era inconfundible, un punto brillante en medio de calles apagadas por la bruma y el cansancio. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, y, de forma aún más perturbadora, nadie recordaba haberla visto antes de aquel año. Al principio, su presencia parecía inofensiva. Una anciana solitaria cruzando las calles no era motivo de alarma. Pero entonces comenzaron a aparecer pequeños paquetes en las puertas de algunas casas. Eran regalos modestos, envueltos con esmero, dulces caseros, juguetes de madera, muñecas de trapo, perfumes en frascos pequeños, objetos simples, casi tiernos, pero cada obsequio escondía un peligro mortal. Uno de los niños que probó un caramelo cayó, inconsciente. Minutos después, una mujer perdió la vista al abrir un frasco de perfume. Un perro murió tras jugar con un pequeño juguete dejado en el porche. Los patrones se repetían, y en todos los casos, los vecinos afirmaban haber visto a la anciana, horas antes, alejándose despacio, como si vigilara el resultado de sus acciones. Los habitantes comenzaron a encerrarse en sus casas. La tensión creció. Las noches se llenaron de rumores que nadie se atrevía a confirmar. Y, en medio del silencio creciente, la pregunta se volvió inevitable y aterradora. ¿Quién era realmente la anciana del gorro rojo? ¿Y por qué envenenaba sus regalos? Bienvenidos a Casos Siniestros, un espacio dedicado a desenterrar historias que muchos preferirían mantener en el olvido. Aquí analizamos relatos oscuros, sucesos que desafían la lógica y que han quedado atrapados entre la realidad y el mito. Hoy exploraremos uno de los casos más inquietantes de la década de 1980. Un expediente que jamás fue explicado por completo y que continúa atormentando a quienes vivieron en aquel pequeño pueblo, a la historia de la anciana del gorro rojo. Este caso no estalló con un crimen evidente, ni con una desaparición repentina. Comenzó con pequeños detalles que parecían insignificantes, en regalos anónimos, testimonios confusos, síntomas inexplicables, animales enfermos sin causa aparente. Poco a poco, estos eventos dispersos fueron revelando algo mucho más siniestro. Cada obsequio dejado en la oscuridad de la madrugada llevaba dentro una intención venenosa. Cada familia afectada afirmaba haber visto a la misma figura caminando despacio, siempre a distancia, siempre observando. Y cada objeto encontrado tenía una marca casi imperceptible, como si formara parte de un mismo ritual cuidadosamente repetido. Durante este relato, reconstruiremos todo lo que se sabe sobre la misteriosa anciana. Examinaremos los testimonios de quienes la vieron, los análisis realizados a los objetos que dejó y los rastros que conectan su historia con leyendas mucho más antiguas que el propio pueblo. Lo que descubriremos no solo habla de una persona, sino de una idea, un propósito que podría haberse transmitido a lo largo de generaciones. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos casos perturbadores que rara vez salen a la luz, historias que merecen ser escuchadas y analizadas con cuidado. Activa la campana para no perderte futuros episodios. Lo que estás a punto de conocer marcará un antes y un después en tu forma de ver los misterios que rodean las comunidades aisladas. Cuando los primeros incidentes ocurrieron en Everpine, nadie imaginó que aquellos pequeños paquetes serían el inicio de uno de los capítulos más aterradores del pueblo. En aquel octubre de 1980, la comunidad era tranquila, marcada por rutinas previsibles, vecinos que se conocían entre sí desde hacía años, y una atmósfera de confianza que parecía inmune al paso del tiempo. La llegada de nuevas familias había inyectado un poco de frescura a la vida local, pero incluso ellas terminaron adaptándose al ritmo lento del lugar. Nada hacía pensar que una amenaza pudiera infiltrarse sin ser detectada. La historia comenzó una mañana templada.
cuando la familia Morrow encontró un pequeño paquete en su puerta. Era un frasco de vidrio con dulces caseros, cubiertos con un azúcar que parecía hecho a mano. La madre, Caroline, creyó que se trataba de un gesto amable de algún vecino. En Everpin, ainda eram comuns pequenos atos de gentileza, como ese. Ella dejó el frasco sobre la mesa de la cocina y no pensó más en ello hasta la tarde, cuando su hijo, Oliver, de 5 años, pidió probar uno de los dulces. Caroline, ocupada con tareas domésticas, le permitió tomar uno. El niño tardó apenas 2 minutos en empezar a sentirse mal. Primero fue la palidez súbita, luego los vómitos violentos, y finalmente, el colapso. Caroline llamó desesperada a emergencias, mientras intentaba mantener al hijo consciente. Oliver fue llevado al hospital local, donde los médicos lograron estabilizarlo, después de horas de incertidumbre. Los exámenes iniciales indicaron envenenamiento, pero ningún profesional supo identificar la sustancia exacta. El frasco fue retenido para análisis, y la policía abrió un informe preliminar, aunque sin grandes expectativas. En aquel momento, todos creyeron que se trataba de un caso aislado, quizá uma brincadeira de mau gosto, ou um erro inocente de alguém que preparou doces caseiros de forma incorrecta. Sin embargo, al día siguiente, la familia Jenkins encontró un paquete similar. Esta vez, no eran dulces, sino un pequeño juguete de madera, con un aroma extraño. El padre, Henry, notó que el juguete le dejaba una sensación pegajosa en las manos, como si estuviera recubierto con un barniz poco común. La familia, recordando el incidente de Oliver, decidió llevar el objeto directamente a la comisaría. El detective Crowley lo recibió, lo revisó con cautela, y ordenó que se guardara junto al frasco de vidrio recolectado el día anterior. Ao partir este segundo hallazgo, lo que antes parecía una coincidencia, comenzó a transformarse en un patrón inquietante. El tercer evento fue el que finalmente desató el temor general. Una mujer llamada Linda Walker abrió un pequeño frasco de perfume, con un diseño delicado, dejado la noche anterior frente a su puerta. Al destaparlo, sintió un ardor inmediato en los ojos, y cayó de rodillas, mientras gritaba por ayuda. Sus vecinos acudieron al escucharla, y la llevaron también al hospital. En cuestión de minutos, Linda perdió completamente la visión. Los médicos no pudieron revertir el daño. La policía, ahora enfrentando 3 incidentes graves en 48 horas, percebeu que había algo mucho más profundo e perigoso acontecendo. Fue entonces cuando los primeros testigos mencionaron a la anciana del gorro rojo, una mujer de espalda encorvada, pasos lentos y rostro oculto, bajo un gorro llamativo, que había sido vista cerca de las casas afectadas en los días previos. Algunos la recordaban pasando con una bolsa de tela gastada. Otros afirmaban que la habían visto parada en una esquina, observando sin hablar. Pero nadie sabía quién era. Su presencia repentina y su desaparición, igualmente silenciosa, la convertían en una figura casi espectral dentro del pueblo. Conforme más vecinos empezaron a hablar, el detective Crowley reunió los testimonios. Muchos coincidían en que la anciana no era conocida en Everpin. No pertenecía a ningún grupo, no aparecía en ninguna lista de residentes, y nunca había sido vista entrando o saliendo de una casa. Siempre caminaba sola, siempre parecía vagar sin rumbo fijo. Pero, al escuchar con atención, Crowley notó que había una constante. Cada familia que había recibido un regalo la había visto al menos una vez. En los días anteriores, Crowley decidió patrullar el pueblo personalmente, en busca de la mujer. Recorrió calles, revisó áreas cercanas al bosque, y conversó con residentes que vivían en zonas menos transitadas. Fue durante una de estas rondas que conoció a Harold Finch, un hombre reservado, que morava próximo à floresta, e que raramente interagia com os demais. Finch relatou algo que, na época, parecia apenas uma história estranha, mas que depois se tornaria fundamental. Él decía ter visto la silueta de una anciana andando entre los árboles al amanecer. No llevaba nada consigo, excepto un gorro rojo, que destacaba incluso en la penumbra. Finch la observó durante algunos minutos, hasta que ella desapareció detrás de los pinos, como si conociera perfectamente os caminos ocultos da mata. A medida que los rumores se extendían, el miedo comenzó a dominar
Everpine. Las familias cerraron sus puertas. Antes del anochecer, los niños dejaron de jugar afuera. Los vecinos observaban por las ventanas cualquier movimiento sospechoso. El frasco de dulces y el juguete de madera, enviados al laboratorio, revelaron que ambos habían sido tratados con sustancias altamente tóxicas, elaboradas con precisión. No se trataba de veneno improvisado, era algo cuidadosamente preparado, mezclado de manera experta, capaz de causar daño inmediato o progresivo, según la dosis y la forma de contacto. La idea de que una persona con tales conocimientos estuviera dejando regalos envenenados frente a las casas era aterradora. Sin embargo, lo que más inquietaba a Crowley no era la sustancia ni los objetos, sino la intención detrás de ellos. Quienquiera que estuviera haciendo esto parecía actuar con frialdad, sin mostrar prisa, sin dejar rastros obvios. No había mensajes, advertencias, ni amenazas, tan solo regalos. Y, en cada uno de ellos, un toque de cuidado meticuloso, que hacía todo aún más perturbador. Fue entonces cuando surgió el primer dato que cambiaría el rumbo de la investigación. La familia Harris, recién llegada a Everpine, encontró un paquete en su puerta. Pero al abrirlo, descubrieron que estaba vacío. No había dulce, juguete, ni perfume, solo un pequeño trozo de tela roja, cuidadosamente doblado. Este detalle llamó la atención del detective, que decidió revisarlo personalmente. Al abrir la tela, notó que en uno de los bordes había una marca casi invisible. Una figura similar a una campana torcida, grabada con precisión quirúrgica. Esa misma marca estaba presente, de forma muy sutil, en el frasco de dulces, recuperado en casa de los Moro. El detective comenzó a sospechar que los regalos no eran simples objetos dejados al azar, sino parte de un mismo ritual. Un patrón que se repetía con intenciones que aún no eran claras. Descubrió además que todas las familias afectadas tenían otro punto en común. Habían mudado al pueblo en los últimos 2 años. No había víctimas entre los residentes de larga data. Nadie que hubiese vivido allí durante décadas recibió un regalo. Eso levantó ainda mais questões, pois sugeria que a pessoa por trás dos ataques conhecia profundamente a história do povoado, ou tinha algum interesse específico en quien llegaba recientemente. Mientras Crowley analizaba estos datos, una sensación de urgencia comenzó a crecer dentro de... As peças estavam se encaixando de uma forma que revelaba algo sinistro. La anciana del gorro rojo no solo era una figura extraña caminando por el pueblo, sino alguien que escogía sus objetivos con precisión. Podría estar siguiendo a las familias por días antes de actuar. Podría estar observando a cada niño, cada rutina, cada hábito, y lo hacía sin ser notada la mayor parte del tiempo. Una noche, mientras revisaba los reportes en su oficina, el detective decidió profundizar en los archivos antiguos del condado. Quería entender si había algún antecedente que explicara aquella marca en los regalos y la presencia misteriosa de la anciana. Fue en esos registros donde encontró referencias a una mujer llamada Agatha Red, una figura envuelta en rumores y temor, mencionada en relatos del siglo XIX. Era conocida por usar un gorro rojo en señal de su oficio como curandera, aunque según los antiguos pobladores, sus prácticas se consideraban peligrosas y no del todo benignas. La historia de Agatha hablaba de remedios que causaban efectos secundarios terribles, y de niños que enfermaban después de recibir sus mezclas. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido con ella, pero muchos aseguraban que había desaparecido en el bosque, afastada pela comunidade y consumida pela própria obsessão en proteger recém-chegados, con rituales distorcidos. Aunque la conexión entre Agatha y la anciana moderna no podía confirmarse, Crowley no pudo ignorar la coincidencia. El gorro rojo, los regalos, los recién llegados, la mezcla de sustancias primitivas con conocimientos avanzados. Parecía que alguien estaba replicando, o continuando, aquello que había comenzado hace más de un siglo. Fue en ese momento cuando el detective comprendió que el pueblo no estaba ante una simple criminal. Estaba frente a una amenaza que se movía entre la realidad y la leyenda, entre el presente y un pasado que nadie había querido enfrentar. El miedo, entonces, ya no era solo por los regalos envenenados, sino por la posibilidad de que Everpine estuviera reviviendo algo que jamás debió regresar. El calor pesado del verano de 1980 aún flotaba en el aire cuando iniciaron las primeras entrevistas con los vecinos de Hillsville. El detective Ramírez caminaba lentamente por la calle Maple, donde la niña Lucy había recibido el paquete envenenado. Era una agua
tranquila com casas simples, gramados cuidados e portas, que olhavam para a rua, como se esperassem algo. Pero naquela manhã tudo parecia ligeiramente deslocado, como se um véu invisível pairasse sobre cada janela. La primera persona en abrir la puerta fue la señora Goodwin, una mujer de cerca de 50 años, que, según los registros, había vivido allí toda su vida. Ramírez le mostró su credencial, y ella lo invitó a entrar. La mujer parecía nerviosa, como si la simple presencia del detective confirmase un miedo antiguo que vinha carregando. Ela relatou que havia escutado uma cantiga infantil na noite anterior ao envenenamento. Não era comum, disse ela. Era uma voz fina, arrastada, como se alguém estivesse repetindo uma música decorada havia décadas. A senhora Goodwin afirmou que pensou ser apenas um adolescente pregando uma peça, pero algo en la melodia la dejó inquieta. Era uma canção antiga, muy antigua, del tipo que sua abuela cantaba cuando ella era niña. Ramírez anotó cada detalhe. Perguntou se ela havia visto alguém na rua naquela noite. A mulher hesitou antes de responder. Não sabia se lo que vio era real o apenas una sombra causada por el reflejo de un coche pasando, pero aseguró haber visto una silueta de baja estatura, encorvada, con un movimiento lento y casi dolorido, como si cada paso costara un esfuerzo enorme. Llevaba algo en la mano, probablemente una bolsa o un paquete pequeño. Pero lo que más le perturbó fue lo que parecía ser un punto rojo brillante en la parte superior del cuerpo. Tal vez um gorro, talvez um pedaço de tecido solto. Ela não pôde afirmar. A seguinte casa visitada foi a da família Turner. O pai, um homem robusto e de voz grave, respondeu de maneira impaciente, como quem não queria se envolver. Ainda assim, mencionou algo relevante. 2 dias antes do caso da menina Lucy, alguém deixou um embrulho em sua porta também, mas sua esposa, desconfiada, decidiu não abrir. Era um pacote pequeno, envolto em papel pardo, amarrado com barbante. Mas havia algo estranho nele. Nenhuma identificação. Nenhum destinatário. Nada escrito. A família deixou o pacote do lado de fora durante a noite, e pela manhã, ele havia desaparecido. Nenhum deles soube dizer se alguém o recolheu, ou se simplesmente foi levado pelo vento, ou por algum animal. Ainda assim, o fato coincidia com o patrão que Ramírez começava a formar em sua mente. Cada entrevista parecia reforçar uma mesma impressão. Alguém estava circulando pelo bairro, entregando pequenos presentes para famílias aleatórias. E ninguém tinha visto claramente essa pessoa. Apenas fragmentos, sombras, movimentos na penumbra. Um gorro vermelho que aparecia e desaparecia nas memórias das testemunhas como um detalhe teimoso demais para ser ignorado. Hacia la tarde, el detective decidió visitar la casa de la familia de Lucy. La madre estaba sentada en la sala, sosteniendo una taza de café, que ya se había enfriado por completo. No lloraba, pero su rostro tenía esa rigidez típica de alguien que ya había gastado todas las lágrimas y no tenía fuerzas para más. Contó que Lucy estaba emocionada con o presente. Dijo que la anciana del gorro rojo le había entregado el paquete con un gesto amable y una sonrisa tranquila. Lucy não sentiu medo. Pelo contrário, parecia encantada com aquela senhora pequena e frágil que lhe dissera que havia preparado o presente especialmente para ela. Ramírez perguntou se a mulher lembrava de algum detalhe específico. A mãe fez um esforço por recordar, pero la memoria era difusa e dolorosa. Apenas conseguiu dizer que a anciana hablaba muy suave. Tan suave que Lucy tuvo que inclinarse para oírla. Parecía frágil, pero no enferma apenas, cansada, como si hubiera cargado mucho peso durante demasiados años. Ninguno de los vecinos reconocía tal descripción. Ningún registro policial ni asistencial coincidía con una mujer anciana, vestida de rojo, o con gorro rojo. No había fotografías, ni rumores antiguos, ni reportes de personas mayores desaparecidas con ese aspecto. Y, sin embargo, todos describían exactamente la misma presencia. Ao sair da casa de Lucy, o detetive encontrou algo que chamou sua atenção. A poucos metros do portão, quase escondido entre folhas secas, havia um pequeno papel dobrado. Não era grande o suficiente para ser um bilhete completo, mas parecia parte de algo maior. Ele se agachou e recolheu o fragmento
abrindo-o com cuidado. Era um pedaço de embrulho pardo, com uma mancha escura e seca em uma das bordas. Talvez tinta, talvez sangue. No centro havia um desenho infantil. Um pequeno coração vermelho, feito com giz de cera. O traço era irregular, como se uma criança o tivesse desenhado, ou como se uma mão trêmula tivesse tentado imitar o traço de uma criança. E então, algo pior. Um odor leve, mas inconfundível, impregnado no papel. Amêndoas amargas, a substância que havia matado Lucy. Ramírez sabia que aquilo não era coincidência. A mulher do gorro roxo não estava apenas entregando presentes aleatórios. Havia intenção, havia método. E de alguma forma, havia uma assinatura oculta em cada pequeno detalhe. Naquela noite, ao revisar suas anotações, o detetive percebeu que os relatos pareciam compor uma figura quase sobrenatural. Uma senhora idosa que aparecia do nada. Uma canção antiga entoada na noite anterior aos ataques. Presentes que surgiam sem explicação e desapareciam sem deixar rastros. Uma mulher que sempre estava ao alcance dos olhos, mas nunca era realmente vista. E acima de tudo, a pergunta que crescia dentro dele, como uma sombra inevitável. ¿Por qué una anciana? Si es que realmente era anciana, envenenaba sus regalos. O capítulo terminava com Ramírez analisando um mapa do bairro, marcando cada ponto em que um pacote havia sido entregue ou relatado. As linhas traçadas formavam um padrão circular, como se a figura enigmática estivesse cercando o bairro, avançando, se aproximando lentamente do centro de Hills Valley, como se estivesse fechando uma armadilha que ninguém ainda percebia. No centro desse círculo, había algo que el detective no había visto durante todo el día, algo que solo notaría cuando regresara allí. Uma velha casa abandonada, uma casa onde ninguém morava há décadas. E, segundo alguns moradores mais antigos, uma casa onde muitos anos atrás vivía una mujer conocida por todos como la dama del gorro rojo. La mañana en la que el jefe de policía decidió revisar nuevamente los objetos encontrados en las casas afectadas por la anciana del gorro rojo. El ambiente en la comisaría estaba cargado de una tensión que ya se había vuelto habitual. Nadie hablaba en voz alta, nadie caminaba con pasos rápidos, nadie parecía querer alterar el silencio que envolvía el lugar, desde que los primeros regalos envenenados habían aparecido. Era como si cada uno de los oficiales hubiera comprendido que estaban frente a un caso diferente de todo lo que habían enfrentado hasta entonces, algo que no podían explicar y que tampoco sabían cómo detener. El jefe colocó sobre la mesa los objetos reunidos hasta ese momento, los restos del caramelo que había provocado la hospitalización del niño, el frasco de perfume que había dejado ciega a la mujer, el juguete de madera que había matado al perro de la familia Donovan y un par de muñecas de trapo recuperadas antes de que alguien llegara a abrirla. Todos estaban envueltos de una forma casi ritual, con hilos rojos que parecían recién teñidos, y papel de un color amarillento que daba la impresión de haber sido guardado durante décadas. Algunos objetos desprendían un olor tenue a hierbas, otros tenían un aroma agrio, difícil de identificar. A nada parecía común. El análisis preliminar realizado por el laboratorio del condado había revelado algo desconcertante. En el caramelo encontraron trazas de una mezcla extraña que incluía plantas tóxicas presentes en la región, pero también compuestos que no coincidían con ninguna sustancia comercial conocida. El perfume contenía un líquido irritante que afectaba a los ojos de forma inmediata, como si hubiese sido preparado con la intención de causar daño específico y no general. Los juguetes de madera estaban impregnados con un veneno lento, uno que incluso en pequeñas cantidades podía afectar a animales pequeños. No existía un patrón químico uniforme, pero sí existía una intención clara. Cada regalo estaba hecho para atacar a la víctima de un modo diferente, como si la persona que los preparaba conociera exactamente la vulnerabilidad de cada uno, o al menos supiera que distintos tipos de tóxicos harían que las autoridades desconfiaran de una explicación única. Mientras los oficiales revisaban los informes, la presencia de la anciana se volvió aún más inquietante. Varias personas aseguraban haberla visto en lugares donde no debía estar, siempre caminando despacio, como si su intención no fuera esconderse, sino hacerse notar lo suficiente para alimentar el miedo, sin permitir que alguien
se acercara demasiado. Un anciano afirmó haberla visto en el cementerio 2 noches antes, de pie, frente a una tumba, sin nombre. Un adolescente contó que la vio caminando a pocos metros de la escuela, sosteniendo un pequeño paquete en las manos. Una madre aseguró que la mujer se detuvo frente a su ventana durante la madrugada, sin moverse por varios minutos, como si buscara distinguir quién dormía dentro. Cada testimonio añadía una capa más de inquietud, y cada aparición parecía planeada, como si la anciana quisiera que aquel pueblo nunca olvidara su presencia. La investigación comenzó a centrarse en los objetos envenenados. El jefe ordenó un análisis más profundo, no tanto de los venenos, sino de los elementos físicos de los obsequios. Las muñecas, por ejemplo, estaban cosidas con técnicas antiquísimas, con puntadas regulares que no coincidían con los patrones modernos. Los ojos de las muñecas eran botones opacos, pero en la parte posterior había símbolos casi imperceptibles, marcas que parecían hechas con aguja caliente. El juguete de madera tenía inscripciones microscópicas, trazos que a simple vista parecían grietas naturales del material, pero que bajo lupa revelaban una especie de runa o símbolo repetido varias veces. Incluso los frascos de perfume tenían detalles extraños en el vidrio, como líneas grabadas a mano, siguiendo patrones geométricos que daban la sensación de ser parte de un lenguaje antiguo. La antropóloga local, llamada para revisar los símbolos, afirmó que algunos de esos trazos coincidían vagamente con marcas utilizadas en rituales populares del siglo XIX, en especial aquellos relacionados con prácticas de protección, expulsión de espíritus malignos o incluso castigos rituales. Sin embargo, nada era exacto, nada coincidía por completo, como si la anciana hubiese reinventado o mezclado múltiples tradiciones para crear algo nuevo. La mujer explicó que, en varias zonas rurales, existían leyendas de ancianas solitarias que utilizaban objetos para transmitir advertencias o maldiciones, pero estas historias se consideraban supersticiones sin base real. Sin embargo, los símbolos encontrados en los regalos no parecían simples adornos, sino parte integral del propósito del objeto. A medida que los análisis avanzaban, algo más llamó la atención de los investigadores. Todos los regalos estaban hechos con materiales que no coincidían entre sí. Algunos eran recientes, otros parecían extremadamente viejos, como si hubieran sido guardados durante décadas antes de ser usados. El papel que envolvía una de las muñecas estaba tan deteriorado que se rompía con solo tocarlo, mientras que el papel de los caramelos parecía recién fabricado. Era como si la anciana hubiera acumulado materiales durante años, seleccionándolos cuidadosamente para cada ocasión. Incluso el hilo rojo utilizado para amarrar los paquetes variaba en grosor, textura y tonalidad. Algunos hilos parecían teñidos con pigmentos naturales, mientras que otros tenían la viveza del tinte moderno. Este detalle desconcertó al jefe de policía, que comenzó a preguntarse si la anciana actuaba sola o si era parte de algo más grande, tal vez un legado o una tradición transmitida de generación en generación. Las entrevistas con los afectados no arrojaban claridad. La familia Donovan, aún traumatizada por la muerte del perro, afirmó que nunca habían interactuado con la anciana. El niño que cayó enfermo con el caramelo aseguró que no recordaba haberla visto antes de aquel día. La mujer que perdió la vista solo pudo decir que sintió un aroma suave, casi agradable, antes de que el dolor la consumiera. Y aunque varios testigos afirmaban haber visto a la anciana cerca de sus casas, nadie podía describir su rostro con precisión. Todos coincidían en lo mismo. Ann llevaba un gorro rojo que cubría casi toda su cabeza, pero ninguno podía explicar por qué no recordaban rasgos faciales claros. Era como si la anciana se desvaneciera en la memoria de quienes la veían, dejando solo un rastro de inquietud inexplicable. El comportamiento de la población cambió rápidamente. Las familias comenzaron a revisar cada objeto que encontraban frente a sus casas. Los niños tenían prohibido abrir paquetes o recibir regalos de desconocidos. Algunos vecinos afirmaban que la anciana había dejado de caminar en las calles principales y ahora prefería los senderos laterales, como si conociera cada paso del pueblo y supiera qué zonas evitar para no ser vista por demasiadas personas. El temor se volvió parte del día a día. Las luces de las casas permanecían encendidas durante toda la noche. Los perros ladraban sin motivo aparente, y el silencio en las madrugadas
se volvía más pesado, como si algo caminara por las calles, sin dejar huella. Una noche, un oficial que patrullaba la zona, afirmó haber visto a la anciana en un callejón cercano al bosque. Contó que la siguió a distancia, pero que cuando llegó al final del sendero, ya no estaba. Sin embargo, encontró un pequeño paquete dejado en el suelo, cuidadosamente envuelto. Lo tomó con guantes, temiendo lo peor, y lo llevó a la comisaría. Cuando el jefe abrió el envoltorio, encontró una pequeña caja de madera. Dentro de la caja había un papel doblado varias veces. No contenía veneno, ni muñecas, ni juguetes. Era una nota escrita a mano, con caligrafía temblorosa. El mensaje decía: simplemente, todavía no es suficiente. Nadie supo interpretar aquellas palabras. No era suficiente que daño, advertencia, venganza. La frase se convirtió en un nuevo punto de misterio, algo que el jefe decidió guardar bajo llave hasta tener más información. Sin embargo, aquello cambió el rumbo de la investigación. Si la anciana era capaz de dejar notas, tal vez estaba intentando comunicarse. Tal vez los regalos no eran solo ataques, sino mensajes cifrados. El análisis detallado de la nota reveló que el papel era antiguo, posiblemente de más de 50 años. La tinta, sin embargo, parecía reciente. Esto implicaba que la anciana había guardado el papel durante mucho tiempo, o que tenía acceso a materiales antiguos de forma inexplicable. El antropólogo, al examinar la letra, afirmó que la escritura parecía de una persona mayor, pero no necesariamente de una anciana en decadencia. Había firmeza en los trazos, una intención clara en cada letra. Era como si la autora del mensaje supiera exactamente lo que quería transmitir, y hubiese elegido ese papel en particular por una razón concreta. El jefe decidió comenzar a investigar, más allá de los límites del pueblo, revisando archivos antiguos, registros de nacimientos, defunciones y censos. Para su sorpresa, encontró referencias vagas a una mujer mayor que había vivido en la región a finales de la década de 1940. No tenía nombre registrado, solo una descripción aproximada. Una mujer solitaria, conocida por caminar con un gorro rojo. No aparecía en ningún registro oficial, como si se hubiera mantenido siempre al margen de la sociedad. Había historias fragmentadas de familias que recibieron regalos suyos en aquel entonces, aunque ninguna mencionaba venenos. Los relatos hablaban de advertencia, de objetos dejados frente a casas donde se había producido una muerte inesperada, o donde había habido una enfermedad que los médicos no conseguían explicar. Era como si la anciana de aquella época también hubiera intentado comunicarse mediante objetos, aunque nadie supo interpretar su propósito. Este hallazgo llevó al jefe a pensar que estaban ante un caso que trascendía generaciones. Tal vez no se trataba de la misma anciana físicamente, pero sí del mismo rol, de una figura que aparecía cuando las tensiones del pueblo crecían, cuando las tragedias comenzaban a acumularse. Quizás la anciana no era una persona, sino un símbolo, una representación de algo más antiguo que el propio pueblo. Sin embargo, esta idea no convenció a todos. Varios oficiales insistían en que estaban frente a una persona real, alguien que debía ser detenida antes de que causara más daño, pero cada vez que intentaban localizarla, desaparecía sin dejar rastro. El capítulo cerró con una revelación inquietante, que cambió por completo el rumbo de la investigación. Uno de los laboratorios externos encontró una coincidencia inesperada, en pequeñas fibras de ropa, recogidas del envoltorio de uno de los regalos, coincidían con tejidos que dejaron de comercializarse en la década de 1930. Era imposible que una persona actual adquiriera esos materiales sin tener acceso a prendas extremadamente antiguas, o sin poseer objetos guardados durante casi medio siglo. Esa anomalía abrió nuevas preguntas sobre la verdadera identidad de la anciana del gorro rojo, y sobre el origen de los objetos que distribuía con tanta precisión. El jefe comprendió entonces que estaban enfrentando algo que iba más allá de un simple caso criminal, algo que comenzaba a desdibujar la línea entre la realidad y lo inexplicable. La noche en que la anciana del gorro rojo dejó lo que sería el regalo que cambiaría la comprensión del caso, la niebla cubría el pueblo como un tejido húmedo que amortiguaba los sonidos y borraba los contornos. Nadie vio a la persona que lo dejó, aunque varios vecinos relataron, con ese temblor propio de quienes recuerdan algo que preferirían olvidar, haber sentido una presencia
cerca de sus puertas. Era una sensación sutil al principio, en un viento que no venía del bosque, una sombra que cruzaba la acera sin forma definida, un olor tenue a hierbas secas, mezclado con algo metálico. Al amanecer, el paquete fue descubierto por la familia Ellis. Frente al porche, era una caja de madera pequeña, cerrada con un broche oxidado, envuelta por fuera con un trozo de tela antigua, que parecía extraída de algún baúl olvidado. No había nota, no había indicio de remitente. Dentro, cuidadosamente colocado y protegido por virutas de ocre, había un objeto que nadie esperaba. Un muñeco articulado de madera, del tamaño de una mano, tallado con precisión. Alrededor del cuello del muñeco pendía una medalla pequeña, de latón, con un símbolo que hasta entonces no se había visto en ninguno de los demás regalos. Era una figura circular con líneas que irradiaban hacia afuera, como si quisiera representar un sol o una rueda. La familia Ellis pensó, al principio, que se trataba de una broma macabra. Ninguno de ellos abrió el compartimento interior del muñeco. Lo llevaron directamente a la comisaría. Cuando el detective encargado observó el muñeco por primera vez, tuvo la extraña sensación de estar ante algo que combinaba artesanía y propósito. La madera mostraba vetas antiguas, el torso estaba hueco en su interior, y sin embargo, el conjunto no parecía improvisado. Al abrir el torso con sumo cuidado, se encontró con una pequeña cápsula envuelta en papel encerado. No era un líquido ni polvo visible, sino una membrana fina, con un contenido oscuro y denso. El laboratorio confirmó horas más tarde que dentro se escondía una sustancia compuesta por extractos de plantas y minerales, no catalogados, en su base de datos, mezclados con trazas de un compuesto orgánico, que sugería la presencia de un catalizador raro. No se trataba ya de simples ataques aislados. Alguien estaba creando artefactos que contenían mensajes y venenos en un mismo objeto, y cada pieza parecía llevar una firma discretamente colocada. Mientras tanto, en las calles, la gente comenzó a notar otras señales que hasta entonces habían pasado desapercibidas: pequeñas marcas en las piedras de los umbrales, dibujos hechos con tiza blanca que desaparecían con la lluvia, y trozos de hilo rojo atados en ramas bajas. Nadie sabía si eran advertencias, llamadas o parte de un ritual. Algunos apuntaron que aquellas marcas coincidían con los lugares donde poco después se hallaban los paquetes. Otros temían que el anciano estuviera marcando su propio terreno, delimitando un mapa cuya geometría escapaba a la lógica. El jefe de policía, cansado y cada vez menos convencido de que se tratara de un simple criminal, pidió la ayuda de un historiador regional y de una etnobotánica de la universidad cercana. Era necesario entender no solo la toxicidad de los compuestos, sino el entramado simbólico que parecía guiar las acciones. La etnobotánica examinó los restos de la cápsula y confirmó que algunas de las plantas utilizadas tenían origen en regiones remotas, y que raras veces se encontraban mezcladas en proporciones tan específicas. Además, señaló la presencia de polen de flores que no florecían en la temporada actual. Eso indicaba que los materiales habían sido coleccionados y conservados con intención y tiempo. El historiador, por su parte, investigó el símbolo de la medalla y encontró referencias fragmentarias en relatos populares de fines del siglo XIX. No era exactamente el símbolo de ninguna cofradía conocida, pero en un viejo diario de granjero apareció una anotación a la rueda. En la mano del muñeco anuncia retorno. Esas palabras, crípticas y escalofriantes, hicieron que el detective sintiera como se estrechaba una red invisible alrededor de la verdad. Había algo heredado, repetido, quizás transmitido, y que siempre volvía en ciclos, que la memoria colectiva apenas toleraba. En la madrugada siguiente, la familia Ellis halló otra perturbación en su casa. A una pequeña marca de quemadura en el umbral de la cocina, como si alguien hubiera presionado allí la punta de un hierro. No había huellas alrededor, ni señales de entrada forzada. La marca parecía un sello dejado con intención. Un quinto punto que añadió una capa más de misterio. Cuando el detective la fotografió y la comparó con las marcas encontradas en otros umbrales, descubrió que había similitudes sutiles a la orientación. La profundidad y la posición coincidían hasta en niveles que resultaban improbables para simples casualidades. Fue así
como comprendió que la anciana no solo dejaba regalos, sino que además intervenía físicamente en los hogares, trazando una red de signos que, al parecer, tenía un patrón y un propósito. La tensión llegó a un punto crítico cuando la familia Baker, una pareja recién llegada, denunció haber encontrado un paquete dentro de su porche, cubierto por un bordado antiguo. La mujer juró que la tela le resultaba familiar. Era idéntica a la que usaba su abuela y que había desencadenado en ella imágenes de rituales y creencias que no se discutían en voz alta. El detective pidió que conservaran la tela, que no la lavaran ni la manipularan. El laboratorio encontró entre sus fibras restos microscópicos de una resina aromática, empleada antiguamente en ungüentos rituales. La sola idea de que alguien estuviera mezclando técnicas antiguas, simbolismos y químicos modernos resultaba inquietante. Se abría la posibilidad de que la anciana fuera parte de una tradición intergeneracional, de una práctica que había sobrevivido oculta en las casas y en las prendas de quienes aún guardaban secretos de familia. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a surgir versiones de ENUVAS que no se podían ignorar. Algunos vecinos recordaron historias transmitidas por abuelos sobre mujeres que protegían el pueblo de extraños, mediante rituales que hoy sonarían supersticiosos. Esas mujeres, contaban, no siempre eran malvadas. A veces se creía que sus acciones, aunque extremas y dañinas, respondían a una lógica de purificación. Otros, sin embargo, aseguraban que se trataba de venganzas personales, disfrazadas de rito, de castigos aplicados a quienes osaban cambiar el orden de la comunidad. El detective, formado en la racionalidad del procedimiento, sintió como por primera vez debía integrar elementos de la memoria colectiva para desentrañar el presente. No bastaba con analizar sustancias. Había que leer los símbolos, entender los tejidos de la tradición y ver que aquello reclamaba. Una tarde, un testigo que hasta entonces había permanecido en silencio pidió hablar a solas con el detective. Era una mujer que vivía cerca del molino, de nombre Agnes, y que durante años había cosechado, curado y vendido remedios caseros. Ella no había querido involucrarse antes por miedo, y porque, según dijo, algunas cosas conviene que no se pronuncien hasta que se está preparado para lo que se puede oír. Sentada en la sala del despacho, su voz tembló al relatar que de niña había oído hablar de una línea de mujeres que, bajo la protección de un gorro rojo, guardaban el equilibrio entre la comunidad y lo que llamaban las cosas antiguas. Agnes explicó que esas mujeres no eran siempre de la misma familia, sino que el papel se transmitía a quien lo desease y supiese manejar los secretos. Quien lo aceptaba debía aprender a mezclar remedios y símbolos, a reconocer quién traía peligro y quién merecía ser advertido. No todos los ancianos lo creían, dijo Agnes, pero algunos lo temían, y su temor siempre había sido que, en ausencia de control, la práctica derivara en crueldad. La voz de Agnes añadió piezas que parecían encajar en el rompecabezas: la medalla, con la rueda, la tela guardada, los hilos rojos, el hecho de que solo los recién llegados fueran seleccionados, en su mayoría. Según ella, las comunidades cerradas suelen ver con recelo lo que entra nuevo, y las advertencias, cuando son ignoradas, pueden transformarse en castigo. Sin embargo, también advirtió algo más que la sangre del detective Ann dijo que en algunos relatos, la anciana no actuaba sola porque no debía. Había en esas historias una figura etérea que la guiaba, una presencia que muchos identificaban con la memoria de la tierra misma, una voz que hablaba en el crujir de la madera y en el murmullo de las raíces. Agnes no dijo que creyera la literalidad de esos relatos. Dijo que la tradición hablaba en metáforas que a veces se volvían reales si nadie las entendía. Esa mezcla de mito y práctica empujaba al detective a considerar opciones que hasta entonces había descartado. Quizás la anciana actuaba en nombre de algo mayor, o quizás usaba el mito para disfrazar una intención personal y precisa. La noche que siguió a la conversación con Agnes, la comisaría recibió una llamada de la familia Ellis. Habían hallado, bajo la alfombra de la sala, una tarjeta pequeña doblada. No contenía palabras, solo un dibujo raspado con una punta afilada a la misma rueda radial de la medalla. Pero esta vez el símbolo había sido dibujado repetidamente, formando una espiral que sugería movimiento hacia el centro. Junto a la tarjeta
Una nota minúscula, escrita con tinta que olía a resina antigua. Decía: la rueda busca su lugar. Nadie supo qué quiso decir con exactitud, pero el mensaje no se parecía a ninguna de las notas anteriores. Se sentía de algún modo más directo, como si indicara que el objetivo no era solo castigar o advertir, sino reencontrar algo que la rueda había perdido. El detective comprendió entonces que el patrón escalaba. Ya no eran meramente ataques dispersos, sino una lógica que apuntaba a un objetivo. La anciana, o quien sea que actuara bajo ese símbolo, estaba jugando una partida que involucraba ritual, memoria y daño calculado. Y en medio de esa partida, Everpin se encontraba atrapada, sometida a reglas que pocos entendían y que muchos habían olvidado. La pregunta dejó de ser quién y pasó a ser por qué. Y entender el por qué implicaba mirar más allá de los objetos y los tóxicos, hacia la historia que el pueblo había intentado enterrar. La noche había caído sobre el pequeño pueblo como una manta espesa, casi aceitosa, que apagaba incluso los murmullos del viento. Las autoridades, los curiosos y los pocos periodistas que quedaban habían comenzado a dispersarse, convencidos de que la investigación había llegado a un fin. Pero tú, narrador de esta historia, sabías que algo continuaba respirando debajo de la superficie, una presencia, un eco, un vestigio imposible de ignorar. El diario encontrado en la mata, aquel cuaderno empapado, hinchado por la humedad y marcado por una caligrafía nerviosa, había revelado atrocidades humanas, pero también insinuaciones que escapaban da lógica. A cada página, la voz del autor parecía más desesperada, más rota, más consciente de que algo lo estaba observando mientras escribía, algo que no pertenecía a este mundo ni a ninguno otro. Y ese algo, ahora, parecía haberse despertado por completo. Después de días revisando restos del campamento, fotografiando árboles con marcas profundas y comparando las pisadas encontradas en el barro, una última pista había surgido, casi por accidente. Un pedazo de tejido arrancado preso entre las garras metálicas de una cercavela, a pocos metros del claro donde el diario fuera encontrado. Era un tejido antiguo, áspero, con un olor a madera húmeda y hierro. No pertenecía a ningún desaparecido del caso. No coincidía con la ropa de ningún habitante de la región. Y aún así, parecía usado reciente en vivo. Cuando lo entregaste al forense del condado, él soltó una risa nerviosa, como quien intenta ocultar un estremecimiento. Esto no es humano, murmuró, sin mirarte directamente. No quiso dar más detalles. No quiso firmar el laudo. Apenas dejó el tejido sobre la mesa metálica y se retiró, palidecido, murmurando algo sobre renunciar. Tú sabías que aquello era la P. ¿A qué faltaba? Esa noche, regresaste a la mata. No por obligación, sino por una inquietud que no te dejaba dormir. La misma inquietud que había perseguido el autor del diario, que lo llevó a escribir frenéticamente, hasta que su lápiz se quebró y las últimas líneas se tornaron garranchos irreconocibles. La luna apenas conseguía atravesar la copa de los árboles. Pero aún así, avanzaste. A cada paso, el silencio se hacía más espeso. Los animales se movían. Era como si la floresta entera respirara en tu nuca. Caminaste hasta llegar al claro. Y allí, justo en el centro, algo había cambiado. El suelo, antes cubierto de hojas, estaba removido. Alguien, o algo, había escarbado profundamente, como si buscara desenterrar un cuerpo o esconder uno. Y entonces, lo viste. No era una figura completamente visible, más bien, un contorno. Era como si la oscuridad hubiese adoptado forma humana, alta, encorvada, con extremidades demasiado largas. El aire se volvió frío, tan frío, que sentiste que tu respiración iba a quebrarse. La figura se movió, sin hacer ruido, y tú comprendiste lo que el autor del diario había intentado avisar. Aquello no era un animal, ni un asesino oculto, ni una leyenda local exagerada por Omedo. Era algo más antiguo, algo que había habitado la mata mucho antes de que existieran mapas nomis u registros. Algo que cobraba cada vez que alguien lo encontraba. Tus piernas querían correr, pero el cuerpo no respondía. La figura se acercó, lenta, como si disfrutara del pavor que emanaba de ti. Entonces, en un gesto casi curioso,
dejó algo caer a tus pies. Una página. Una página. Arrancada del diario. Cuando la levantaste con las manos trémulas, la luz escasa permitió leer apenas unas pocas líneas, garabateadas, en un castellano casi ilegible. No es un monstruo. No es una sombra. Es un testigo, y todo testigo debe convertirse en parte del relato. El resto estaba manchado de una sustancia oscura. De pronto, la figura dio un paso atrás, como si te estuviera cediendo el camino, o como si te estuviera marcando una advertencia muda. Un pacto sin palabras. Retrocediste sin darle la espalda, sin parpadear, sin respirar. Solo cuando la sombra se confió lo suficiente como para desvanecerse en la espesura, comenzaste a correr. No te detuviste hasta llegar a pueblo, ni siquiera cuando las luces de las primeras casas aparecieron, ni cuando tus pulmones ardieron. Al volver, entregaste la página a las autoridades, pero al día siguiente, cuando fuiste a preguntar por ella, te dijeron que no existía, que no había registro, que no había evidencia, que el caso estaba oficialmente encerrado. Sabías que era mentira. Alguien había visto lo mismo que tú, y lo estaba ocultando, tal vez por miedo, tal vez para proteger a todos, o tal vez para que la criatura siguiera durmiendo. Lejos de miradas curiosas, nunca volviste a entrar en aquella mata, pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte, todavía puedes escuchar algo moviéndose entre los árboles, algo que te observa desde lejos, algo que recuerda que fuiste testigo, y que, antes o después, todo testigo debe convertirse en parte del relato.